Bueno, volvemos luego de las publicidades de nuestros auspiciantes, a quienes les agradecemos profundamente el apoyo, entre ellos Midas Peluquería, un hermoso salón de belleza en el barrio de Palermo, en Scalabrini Ortiz 3174. También agradecemos a Imanes Magneto, todo tipo de imanes comerciales los encontrás en www.imanesmagneto.com.ar y agradecemos al estudio, la administración de consorcios del doctor Mariano Recián. Correcto, si tenés problemas con los vecinos, las expensas, lo llamás a Mariano, te revisa ¿Y? la expensa y te achica el número. Ah, bien, bien. Bueno, buscalo en Instagram entonces, Administración de Consorcios del doctor Recián. Y bueno, y seguimos con el programa. Vamos, viste que Argentina en enero estuvo medio tranquila, pero pareciera que se empieza a despertar. Todos los políticos se fueron de vacaciones, se pusieron la jota, jugar al tejo, se olvidaron del país. 1 de febrero volvieron y dijeron, che, Sí, armemos quilombo. sí, la gente está también un poquito ahora más No, el comprometida. tema es que no está alcanzando el dinero en las familias y eso es preocupante. Así que bueno, ayer tuvimos una noticia que ahora le vamos a pedir a Sofía Reisián que nos lea, que tiene que ver con que tenemos el primer procesado del gobierno de Javier Milei. Y los que va a haber cuando Javier Milei se vaya. Bueno, sí, a veces sucede esto cuando se van los gobiernos, Y no cuando sí, todavía están. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué pasó? Contanos, Sofía, por favor. Bueno, Diego Spagnuolo es el primer procesado del gobierno de Milei. El juez federal Sebastián Casanelo procesó a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, y a otros 18 acusados en la causa en la que se investigan presuntas coimas en la órbita de esta agencia. El expediente se originó a partir de la filtración de audios de conversaciones de Spagnuolo con los que mencionaba un sistema de retornos del 8% en la compra de medicamentos. Según la acusación de la Fiscalía, la agencia desempeñó el rol de una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados, en beneficio de proveedores vinculados a funcionarios y que Spagnuolo permitió, consistió y supervisó este sistema y se benefició de él. El juez federal Sebastián Casanelo procesó a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, y a otros 18 acusados en la causa en la que se investigan presuntas coimas en la órbita de esta agencia. El caso se inició a partir de la filtración de audios de conversaciones de Spagnuolo en los que mencionaba un sistema de retornos del 8% en la compra de medicamentos que supuestamente involucraba a la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo Lule Menem, quien se desempeña como subsecretario de Gestión Institucional. El juez, además, ordenó que se cite a indagatoria a otros acusados en el mismo expediente y dispuso medidas preventivas sobre las droguerías que forman parte de la investigación. Bueno, muchísimas gracias, Sofi, gracias. por traernos esta noticia, que bueno, que es una noticia que en su momento picó fuerte con los audios, después se fue diluyendo y ahora... Pero en síntesis fue así. Las coimas siempre estuvieron, pero cobraban el 5. Un día vino otro y dijo, no, che, en vez del 5, el 8. Y ahí saltaron todos y dijeron, no, porque ahí no me empiezan a cerrar los números y empezaron los cohetazos. Sí. Operaciones políticas, operaciones de medios. Y bueno, y de ahí es el famoso el 3% de Karina. Era el 5 más el 3, 8. ¿Correcto? Sí, me dan las matemáticas. Pero bueno, nada, no. Nos parece bien que esto que se procese, ¿no?, a los funcionarios. Y yo creo que Casanelo los jueces, tiene... a medida que vaya pasando el tiempo, se le van a ir animando, porque se le fueron animando a todos los gobiernos a medida que van llegando. Y a medida que van llegando a su final, inclusive los mismos funcionarios empiezan a renunciar y nadie quiere aceptar un cargo ya en el gobierno, que es lo que empezamos a ver y lo que vamos a empezar a ver de a poco. Sí, hubo una serie de renuncias desde que empezó el año, una tras otra, ¿no? Y sí, la más interesante es la de Labaña. Marco Labaña, es verdad. Se rajó porque dijo, yo esto no lo firmo, me voy, no quiero quedar destruido por la historia, porque el tipo finalmente también tiene una actividad privada y cuando salte de lo público a lo privado dice, che,
sos un mentiroso y todavía me querés cobrar por tus análisis económicos, mejor me voy, dijo, y entonces vino uno que estaba buscando empleo hace como 6 meses. Bueno, Osvaldo, ¿algo para agregar sobre este tema o volvemos con el Parque 3 de Febrero? No, preferiría no agregar con esto, Yo tengo... porque, digamos, yo tengo los ejemplos ligados a todo esto en el Parque 3 de Febrero. O sea, las comisiones directivas de los clubes con los funcionarios municipales y nacionales, digamos, no sé cómo llamar, la complicidad en dejarlos hacer cualquier cosa, constituyen también delitos que nunca se juzgaron ni se van a juzgar. Y hay varios ejemplos dentro del parque como para analizar, ya que estos temas nacionales son, de acuerdo con lo que decían, ¿no? Anteriormente, pero son más conocidos y Claro. los vernáculos, digamos, los locales no son conocidos. Bueno, ¿querés ir vos con alguna En este pregunta? sentido, ¿cuáles son los clubes que más han depredado al Parque 3 de Febrero? Es decir, que han ocupado tierras ilegalmente. Bueno, tiene varias aristas la pregunta, la respuesta, digamos, porque una es el origen de cómo los clubes fueron accediendo a tierras y otras cómo las fueron usando, ampliando. Pero hay uno que es ¿cómo se decía? El gran depredador, un club, el Club de Gimnasia y Esgrima, que no se llama GEVA. Aclaro esto porque todos dicen, GEVA. No, se llama Club de Gimnasia y Esgrima. El de Buenos Aires se lo agregaron periodísticamente para diferenciarlo del de La Plata, que ese sí es de Gimnasia y Esgrima La Plata. Bueno, el Club de Gimnasia y Esgrima nace como todos los demás clubes, con concesiones de los gobiernos nacionales o municipales sobre tierras públicas. O sea, los orígenes del Parque 3 de Febrero es la creación de un gran parque en tierras expropiadas a Juan Manuel de Rosas. Eso es lo más público que se conoce, ¿no? Pero son tierras del dominio, eran hasta el 96, tierras del dominio público del Estado Nacional. Entonces, le corresponde al gobierno nacional entregar concesiones en esos predios. Tal es así que las concesiones a la rural, por ejemplo, se la venía dando el Congreso. Hasta que Menem resuelve esa venta trucha junto con Cavallo, pero esa es otra historia. Vamos a Gimnasia y Esgrima. A Gimnasia y Esgrima llegó a tener 3 sedes en el Parque 3 de Febrero. Y llegó a tener, este dato es importante e interesante, en 1920, una ley nacional votada en el Congreso Nacional le otorga a Gimnasia y Esgrima los fondos provenientes de los premios no cobrados de la Lotería Nacional. 1920. Da la casualidad que el presidente de la Cámara de Diputados era vicepresidente de Gimnasia y Esgrima. Y obtienen este beneficio. O sea, Gimnasia y Esgrima le dan los terrenos gratis y le dan plata para construir la sede, también a costa del erario nacional. Esta ley que decía es de 1920, pero bueno, tarda en implementarse y en 1930 inauguran esa sede sobre Figueroa Alcorta que parece un castillo de estilo Tudor, Sí. que es la sede de San Martín. 31 de diciembre de 1930. En el mes de septiembre había habido un golpe, el golpe de Uriburu, del 6 de septiembre de 1930. Bueno, a la inauguración va el presidente golpista, el general Uriburu,
el que había sido presidente de la Cámara de Diputados, el golpeado, digamos, Arturo Goyeneche, e inauguran esa sede hecha con dinero del Estado Nacional. O sea, con dinero nuestro, o de los que estaban en ese momento. Bueno, así empieza Gimnasia y Esgrima. Cuando Amigos del Lago, en 1990, estamos hablando, termina por doblarle el brazo a Grosso y anular el decreto de las concesiones, empezamos a interiorizarnos de todo lo que había, lo que veíamos en el parque. Y resultó que la mayoría de lo que estaba atrás de un alambrado, de una pared, era trucho, o sea, era terreno apropiado, o con concesiones vencidas, o el caso de Gimnasia y Esgrima era directamente corría los alambrados. Y así se había apropiado de 2 hectáreas, una a cada lado de su sede de San Martín. Y tenía una concesión vencida en su sede de Jorge Newbery, que entre paréntesis esa sede también se hizo con dinero del Estado. ¿En misma época? Unos años después. Sí, más o menos de la misma época son. El año 30, 40 aproximadamente, durante la llamada década infame. Bueno, entonces aparte de haber obtenido las tierras y las edificaciones con dinero del Estado, cada comisión directiva vivía de eso. O sea, porque hay que ser claro, cómo juegan acá las comisiones directivas, que en general estaban constituidas por un juez, un ex juez, un militar en actividad o retirado, abogados, empresarios, toda gente influyente. Tal es así que cuando conseguimos, a través de un juicio que se armó a través de la publicación en los medios de las denuncias nuestras, se toma de oficio nuestras denuncias y se arma una causa gigantesca. Y los fiscales empiezan a investigar, en serio. Esa investigación fue en serio. Y demostraron una serie de irregularidades mayores a las que nosotros denunciábamos. Pero para esto ya nos habíamos metido en la historia del parque, en ver planos de todo tipo, denuncias que nos llegaban, gente de diversos partidos, porque a veces los opositores juegan a favor del que protesta, a veces. Y entonces nos hacían llegar documentación y fuimos reconstruyendo una historia del parque. Y esto que decía de las comisiones directivas en relación directa con los funcionarios, que les dejaban hacer cualquier cosa, con tal de que el cumpleaños de 15 de la hija de fulano lo celebren en los salones de Gimnasia y Esgrima. Que se siguen celebrando los o cumpleaños. Cosas por el estilo. Sí, cumpleaños, casamientos, de todo. Bueno, y recitales. Favores. No, recitales son totalmente ilegales, pero son permitidos, porque no tiene habilitación como lugar para recitales. Y el Buenos Aires Lawn Tennis, por ejemplo, tenía tomado todo un sector del parque como playa de estacionamiento para sus socios. Directamente. Habían tirado las piedritas rojas, La granza, en un sector y estacionamiento para los autos de sus socios. Tenían 4 canchas de tenis sobre una plaza que le habían dado en una época. Y el presidente era un juez en actividad, Viloch Caride. Ni mus, o sea, estaban contentísimos. Si nada. No, estaban contentísimos de conseguir cosas para sus socios. Y hasta después, siguiendo con la investigación que se me dio por hacer, descubrí cómo había sido la venta de las tierras a los clubes. La venta de las tierras las hizo Cacciatore, ¿no? En el 78.
Cacciatore, bueno, o sea, obviamente en esa época no había congreso, no había consejo deliberante, no había nada. Y aunque hubiera habido un consejo deliberante, no tenían facultades para vender tierras que eran del Estado Nacional. Claro, era el gobierno nacional. Sí, sí. Decreto, ordenanza, decreto. Cacciatore eran ordenanza, decreto. O decreto, ordenanza. Decreto, ordenanza. No publicado. Después lo descubrí. Tengo todos los textos publicados. Donde le vendían a los clubes ocupantes la tierra donde estaban. La vendían con un plan de algo así como 50 y pico de cuotas, a precios ridículos. Todo era ridículo. Pero, ¿qué pasó? Ni siquiera eso pagaron los clubes. Les dieron 3 prórrogas y seguían sin pagar. ¿Por qué? Porque las comisiones directivas de todos esos clubes están compuestas por grandes personajes del establishment y se creen absolutamente dueños de todo. Y así proceden. Y les daba resultado. Avanzaron sobre terrenos y demás. Sí. Y en algún momento hubo un parate con eso. Sí, hubo un parate. Te termino esto de las ventas, porque es Nos quedan clave. 10 minutitos, Osvaldo. Porque los clubes dicen, no, nosotros compramos la tierra, toda nuestra. Toda una truchada tan grande que yo las describo en mi libro. No pagaron nada en todas esas prórrogas que hubo durante el gobierno militar. Después de Cacciatore seguían otros intendentes. Y cuando estábamos en plena democracia, gobierno intendente Suárez Lastra, le refinancian todo, o sea, no habían pagado nada, estamos hablando del 83, habían sido vendidas en el 78, pero les dan unos planes más que beneficiosos. Dicen 70% de la cuota, se la hacen en cuotas infinitas a precio tan ridículo, pero el 70% de la cuota va a estar compuesta por prestaciones deportivas. Las prestaciones deportivas a los colegios. Claro. Bueno, pero ¿qué significaba ella? Las horas en que estén disponibles las canchas, en que estén disponibles. O sea, de 11 de la noche a 6 de la mañana están disponibles las canchas. Bueno, así pagaron. Bueno, el otro aspecto que me decías... No, digo, en algún momento viste avances sobre terreno sí. del parque, Sí. tuvo un freno. Sí, recuperamos muchísimo. Por escándalo público y por la justicia, por las dos cosas. O sea, recuperamos... los primeros terrenos fueron por escándalo público. Había una canchita de un funcionario municipal que funcionaba sobre una plaza, directamente. El tipo la alambró, hizo un club sobre una plaza pública, ahí sobre la Pampa, y era funcionario municipal. Eso fue la primera liberación de una hectárea, en la época de Domínguez, el último intendente. Después, cuando se instaló el primer gobierno de la ciudad, con De la Rúa, se liberó una hectárea de las invadidas por Gimnasia y Esgrima, en la avenida de los Ombúes. Y después siguió la causa judicial y en el 2005 logramos el desalojo de otras hectáreas de Gimnasia y Esgrima, que fue lo más difícil, porque adentro de Gimnasia y Esgrima había un juez que paró las primeras medidas. Hoy ese juez lo busca Interpol, está refugiado en Qatar, Irimia se llama. ¿Cómo se llama? Irimia. Pero vos no lo soltás nunca. Se fue a Qatar y todavía te acordás de él. Pero bueno, es es un que delincuente. ahora hace poco, hasta el año pasado, lo estaba buscando Interpol por otras estafas. Pero en ese momento era miembro de la comisión directiva de Gimnasia y Esgrima. Bueno, ahora el Gimnasia Esgrima privatizó un montón de espacios adentro. Sí, está tiene privatizado. boliches bailables. Sí, Boliches, totalmente bares trucho. y gimnasios. Sí. Es medio un desastre todo. Sí, es así. Y te quiero preguntar sobre el club de amigos. ¿En qué también están las mismas condiciones que Gimnasia Esgrima? No, sí y no.
Te voy a explicar sí y no. Club de Amigos fue una construcción hecha sobre un pedazo de bosque del Parque 3 de Febrero en 78 por Cachatores. 78, en la misma época del Parque General Belgrano. Era un pedazo de bosque eso. Entonces, primero lo manejó una organización religiosa. Eran unas monjas que, por lo que me cuentan, mantenían todo muy limpio y cobraban muy barato. Después Grosso les dio una concesión por 20 años. Pero las concesiones por 20 años tenía que, hecha la legislatura de la ciudad, la tenía que ratificar la legislatura. Claro. Cuando se vence esa concesión, el Club de Amigos no había cumplido con ninguna de las contraprestaciones que le fijaba la concesión. Pues siempre ponen alguna contraprestación con las que no había cumplido. De tener chicos en situación de... Sí, de ofrecer actividades deportivas a chicos con Sí, vulnerabilidad. exactamente. Sí, sí, sí. Y otras cosas que también, todo lo que era gratuito o menor precio, nada había cumplido. Pero la legislatura le vuelve a renovar la concesión en aproximadamente 2005. Estaba 2005-2006, creo. Pero en ese momento ya varios diputados de la ciudad eran socios del Club de Amigos sin pagar. Entonces, dentro de la legislatura de la ciudad se arma un lugar de Club de Amigos. Claro. Y, otra vez los vínculos entre los clubes y los funcionarios. Y eso que en algún momento se cortó, porque algún retroceso hubo. Recuperamos casi 8 hectáreas. Club 4 a Gimnasia y Esgrima, después Buenos Aires Lawn Tennis, 2 al Alemán de Equitación, otro al club que te decía que había hecho un funcionario en una plaza. Bueno, 8 hectáreas y pico recuperamos. Por una acción judicial muy fuerte, que la tuvimos que pelear también, porque en un momento dado estaba parado todo el desalojo de Gimnasia y Esgrima, porque el procurador de la ciudad, del gobierno de la Rúa, de la ciudad, Marcer, era amigo de lo de Gimnasia y Esgrima, o lo de Gimnasia y amigos eran amigos del gobierno, no importa. Habían trabado la causa porque el gobierno estaba a favor de lo que decía Gimnasia y Esgrima en la causa de desalojo. Bueno, metimos una abogada nuestra que lo destrabó, y en función de eso después el desalojo judicial pudo avanzar. Bueno, en total eran unas 8 hectáreas, 8 y pico. Pero aparte recuperamos partes de parque que no estaban parquizadas. A ver si me explico. Por ejemplo, lo que era la playa de estacionamiento de Paseo de la Infanta. Todo un predio entre el viaducto del San Martín y el terraplén del Mitre. Era playa de estacionamiento, naturalmente era así. Y nosotros, investigando toda la historia y la geografía y todos los temas legales, ese era terreno de la ciudad. Bueno, un triunfo para lograr que eso sea parque. El velódromo. En determinado momento vino un proyecto del jefe de gobierno de demoler las tribunas. Estaban ¿Tenían algún informe? Obsoleto. Sí, totalmente. algún informe que recomendaba la demolición. Sí, también. sí, no, eso era. Pero le quitaban toda la protección que tenía. Lo sacaban de área de protección histórica y del UP. O sea, quedaban 5 o 6 hectáreas que son un agujero negro en el medio del parque. Bueno, eso lo resolvimos en contrario. Pudimos, dentro de la legislatura. Una cosa inédita que sería largo de... No, pero bueno, es un terreno más ganado.
Yo te voy a tener que apurar un poquito porque Está bien. faltan 2 minutos. Me gustaría darte un tiempo para alguna reflexión final de 1 minutito y demás y cerrar el programa. Bueno. Está bien. Una reflexión. Bien, nuestra asociación, el año pasado se cumplieron 150 años de la inauguración del Parque 3 de Febrero. 1875-2025. Hicimos una pequeña conmemoración en el barrio de Palermo Viejo y yo presenté un libro, el segundo libro, con la historia, lo que yo llamo la verdadera historia del Parque 3 de Febrero, que no es la historia rosada de que porque era Rosa, Sarmiento, y entonces queda todo un anecdotario ahí. No, es una lucha, un transcurso de idas y vueltas, de ganar terreno y perderlo, y de lograr que lo que hicimos en la asociación es contar la verdadera historia, realmente la verdadera historia de la depredación del parque y el estado actual, y cómo intervino Amigos del Lago. O sea que, quieran o no, formamos parte de la historia del Parque 3 de Febrero. Muy bien, ¿dónde encontramos ese libro? Doy un sitio, Dale. www.parque3palermo.com.ar. Bien. Bueno, se nos va el programa, Pablo. Un programón, nos enteramos de muchos chanchullos de los clubes que son ocupas VIP. Sí, esa es la denominación. Bueno, agradecemos a los invitados, a Osvaldo Guerrica Echeverría, presidente de la Asociación Amigos del Lago. Muchas gracias, Pablo Rubín. Muchas gracias, Alejandro Pérez. Gracias a Francisco Iser, que lo pudimos entrevistar desde Córdoba. Gracias a Aldana, la operadora técnica, al equipo que nos acompaña y gracias a quienes nos estuvieron mirando y escuchando. Invitarlos a que el próximo martes a las 19 horas nos vuelvan a acompañar. Muchas gracias. Gracias.